Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un honor para mí formar parte de este foro, de algo que es muy apasionante, la cuestión del cuidado y nuestra presencia activa en esta casa común que tenemos, que es nuestro medio ambiente. En nombre de la doctora Romina, saludarle a la organización. Sé del empeño que han puesto para que esto sea una realidad. Felicitarle a la institución municipal por acompañar esta iniciativa. Nosotros como ciudad ejemplo y que uno de nuestros recursos más explotados y más conocidos, no solamente en Paraguay, sino que por países vecinos, es justamente las bondades que tenemos como recursos naturales, que hoy es una potencialidad muy amplia que tenemos y que debemos cuidarlo para que esto sea sostenible en el tiempo. En nombre de la ingeniera Rebeca, agradecerle por su constante presencia y ordenar un poco también algunas ideas que teníamos para poder hablar de algo que es muy sensible, pero yo creo que tenemos que tener la capacidad de entender más allá de los prejuicios que se puedan generar, porque tenemos que entender que esa es una realidad no solamente de Encarnación, sino que de Paraguay. Me pone contento que una empresa que vino a cambiar la lógica del tratamiento de residuos como Ecoroga hoy esté comprometida con esta causa, así que en nombre de mi amigo el ingeniero Carlos, mi tocayo, saludar por el compromiso que tienen en su presencia hoy. Las autoridades de distritos vecinos, al representante diplomático también, gracias por acompañarnos. Bueno, en fin, en nombre del doctor Federico Úbeda, jefe de gabinete, agradecerle a la coordinación municipal y en su nombre a los diferentes representantes de sectores de la institución. Hoy me toca a mí hablar sobre gobernanza, sobre cómo desde lugares de poder donde se tienen que tomar decisiones, sí tiene que ver mucho en la cuestión de lo que vamos a definir para el futuro. Pero de qué manera lo hacemos también, cómo tomamos esas decisiones, donde tenemos que tener en cuenta diferentes temas centrales para mí que hacen parte del todo. Muchos capaz lo piensan como situaciones aisladas o como componentes aislados, pero sí tienen que ver con lo principal y fundamental a la hora de tomar decisiones. Muchas veces piensan que solamente teniendo el poder, bueno, ya cambiamos todo, pero no es así. Para tomar correctas decisiones tenemos que saber con quiénes la tomamos, a quiénes escuchamos, con quiénes recurrimos, y de qué manera asumimos esos comentarios, porque a veces pensamos que solamente los técnicos nomás tenemos la idea de qué solución tomar o a quiénes escuchar. Y eso suele pasar mucho, no solamente en medio ambiente, sino que en diferentes otros aspectos también. Pensamos que solamente los profesionales son los que tienen las ideas buenas, que nos ayuden o que nos proyecten. Entonces también tenemos en cuenta el género. No es lo mismo la visión o la perspectiva que se tiene desde un hombre y la accesibilidad que tiene a diferentes espacios, como la perspectiva que pueda tener la mujer. Innovación social habla de las condiciones que tenemos. No es lo mismo el acceso que tenemos a las tecnologías desde aquí, desde Encarnación, o desde Asunción, o desde un punto interno del departamento de Itapúa, donde el acceso a la tecnología es limitada, escasa, o en algunos casos nula. Entonces, si estos tres componentes no lo tenemos en cuenta, la gobernanza no va a ser eficiente, no va a ser correcta o tenida en cuenta desde todos los puntos. Siguiente, por favor. Hablar de algunos conceptos para entender. La gobernanza es la forma de gobernar. Ahí se evalúa si es eficaz, es adecuada a los fines que se persiguen, y en realidad no se trata solamente de gobierno, sino de cómo la estructura del poder, cómo se rinden cuentas, cómo se gestionan los recursos y cómo se incluye a diversos actores para lograr decisiones
legítimas y efectivas. La gobernanza no es solamente quien tiene el poder, sino que de quienes está rodeado. Sociedad civil, academia, diferentes actores que hacen de que esa gobernanza sea contemplada en diferentes espacios. Cuando hablamos de género, el eje social que analiza como las relaciones, los roles, las expectativas y las estructuras de poder, ya sean estas económicas, políticas, culturales o sociales, se distribuyen y afectan distintos grupos según su identidad. En esto yo veo que las desigualdades sociales son las que más marcan. Las posibilidades de acceder o de participar en este ambiente tiene una directa proporcionalidad al nivel económico o al nivel social al cual pertenece. Y eso nosotros lo sentimos acá. En contexto climático urbano, el género es fundamental porque las desigualdades estructurales, acceso a recursos, poder de decisión y vulnerabilidad suelen reproducirse también en estos ámbitos. Siguiente. Hay conceptos claves, la innovación social son ideas. Innovar es idear, es crear. En prácticas, modelos u organizaciones que responden a necesidades sociales de forma más eficaz, justa o sostenible que las soluciones previas. Todo lo que creemos tiene que ser mejor a lo que tenemos hoy. Muchas veces implica transformar las relaciones sociales, fortalecer la participación comunitaria y construir nuevas formas de colaboración entre ciudadanos, Estado y empresa. Lo que dije al inicio, no podemos tratarlo, todos estos temas, en cuestiones separadas. Hoy tenemos una separación del Estado a la realidad local. Hoy tenemos una separación de gobierno a las situaciones estrictamente profesionales y técnicas. Y por sobre todas las cosas vemos siempre, y cada uno va a hacer el análisis, a los invitados de otros países, hablarlo de Paraguay, es que siempre vemos que el sector privado siempre se desarrolla y crece en otro nivel a lo que crece y se desarrolla el sector público. Parece que el sector privado tiene la agilidad, la facilidad de transformarse, de adecuarse y de innovar mucho más rápido que ese mecanismo lento del Estado. O sea, están aislados unos de otros. Por eso a veces tenemos que mirar al sector privado como un ejemplo en algunos temas de cómo solucionar. Pero la burocracia del Estado o de sectores públicos, en todos los niveles hablamos, eso no hace posible por la injerencia de muchas cuestiones que localmente lo manejamos. Cuando hablamos de sostenibilidad, la cualidad es sostenible. ¿Qué se puede sostener? Especialmente en ecología y economía, ¿qué se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente? Hablamos de algunos casos de las energías renovables, pero muchas veces el acceso a esa energía renovable genera daños en el medio ambiente en el cual eso se genera. Nosotros somos un ejemplo de eso, y es Greta. Produce energía renovable, limpia y todas las cosas, pero en ese proceso de lograr ese desarrollo, muchas cuestiones ambientales fueron dañadas y muchas de ellas ya no se pueden recuperar. Implica valores y decisiones sobre qué tipo de desarrollo queremos priorizar. Recién el señor intendente hablaba de que muchas veces tenemos el discurso de cuidar nuestro medio ambiente y por otro lado sale el otro discurso, no, pero tenemos que crecer, tenemos que ganar plata, tenemos que seguir, somos un país en vía de desarrollo, no podemos limitar el desarrollo a cuidar el medio ambiente. Y eso es común. Y muchas veces cuando hablamos de cuidar el medio ambiente, la gente nos trata, ustedes son de izquierda, ustedes son esto, ustedes están en contra del progreso. Y una serie de comentarios que muchos buscan instalar con el simple hecho de seguir cuidando su crecimiento económico, personal. Pero no nos damos cuenta muchas veces que esa casa común que tenemos, que es nuestro planeta Tierra, nuestro ecosistema local, al final nos termina afectando a todos. Incluye la dimensión social, no solo ambiental, sino justicia social, equidad y calidad de vida. Todo lo que hagamos en forma individual afecta al grupo colectivo en el cual nosotros estamos hoy desempeñándonos. Siguiente. La importancia de combinar estos ejes,
la gobernanza, género e innovación social con la sostenibilidad, tienen desafíos interconectados. O sea, los tres ejes son transversales entre sí. No podemos analizarlo cada uno en forma aislada o separada para la importancia de su implicancia. Los grandes problemas actuales como el cambio climático, la desigualdad y el desarrollo no pueden solucionarse con políticas aisladas. O sea, en estos tres campos jamás podríamos nosotros pensar en una solución general si es que estos tres grupos se siguen reuniendo o tomando decisiones en formas separadas. Legitimidad y eficacia. Una gobernanza inclusiva y participativa permite que las decisiones sean más legítimas y efectivas. Cuando las comunidades participan en el diseño de soluciones, se generan políticas más adaptadas a sus realidades y más sostenibles en el tiempo. Cuando iniciamos el proceso decíamos que si vamos a tomar decisiones, por ejemplo, en el barrio, 4 potreros, no podemos nosotros esperar a llevar una solución enlatada desde algún sector profesional nomás, ni siquiera aquí del centro de Encarnación y mucho menos si viene esto desde Asunción o de otro lado, venir a decir ¿qué vamos a hacer en 4 potreros para solucionar el problema que tenemos ahí? Tenemos que involucrarle a los vecinos. No importa su condición económica, tenemos que escucharles. No importa su condición de conocimiento técnico o no, pero sus realidades nos van a decir de qué pasa en día de grandes lluvias, cuál es conocimiento real de su barrio. Y cuando le convencemos a dónde queremos llegar, yo sé que con ellos, juntos vamos a construir opiniones e ideas que nos ayuden a lograr esto, para que sea legítimo el planteamiento de solución. El empoderamiento y equidad. Incorporar la perspectiva de género no es solo una cuestión de justicia, sino de eficacia, al reconocer las desigualdades estructurales. Roles, poder, acceso pueden diseñar políticas climáticas y urbanas más justas. Desconocer que en nuestra sociedad todavía hay dificultades para la integración de un hombre y una mujer a políticas públicas o a planificación sería desconocer el contexto en el cual estamos viviendo. Capaz otros países tienen un poco más desarrollado eso, pero nosotros todavía tenemos esas limitaciones propias de nuestra cultura y de la forma en cómo venimos avanzando, y son cuestiones que tenemos que encararla desde ahí. Saber de que existen esas diferencias y buscarla para poder minimizarlas. Innovación transformadora. La innovación social permite ir más allá de parches. Promueve soluciones transformadoras que cambian estructuras, relaciones y modelos. Esto es clave frente a los retos complejos que requieren nuevas formas de colaboración entre ciudadanos, gobiernos y empresas. Muchas veces surge un problema y lo primero que se plantea cuando surge ese problema es para que la gente se calle. Vamos a darle algo para que se tranquilicen. Vamos a hacer algo rápido para salvar la situación. Pero no pensamos en ese problema a largo plazo que se nos va a venir o la solución a largo plazo, estructuralmente compleja, de transformar esa realidad. Siguiente, por favor. La importancia de combinar estos tres ejes. Buscamos la sostenibilidad real, no solo en el discurso. No es suficiente con crecer económicamente o reducir emisiones. Hay que integrar lo social, igualdad, participación, y lo institucional, el buen gobierno. O sea, las políticas públicas deben ir siempre encaminadas hacia este sentido. La combinación de estos ejes ayudan a construir un desarrollo verdaderamente sostenible, ambiental, social e institucional. Jamás podríamos desconocer en perjuicio de uno el beneficio del otro. No podemos solamente defender lo ambiental si estamos perjudicando lo institucional y lo social y viceversa. Siempre los tres deben ir creciendo y desarrollándose en forma combinada. La resiliencia, el encarnaceno sabe mucho de esto. El encarnaceno es resiliente y la historia habla claro de esto. Las comunidades más vulnerables no solo participan, deben liderar con respuestas. Los recursos se gestionan equitativamente y se crean estructuras de gobernanza para compartir responsabilidades.
Eso no pasó en Encarnación. Tuvimos una resiliencia forzada porque eso, el momento y el sistema nos obligó, y el paraguayo es guapo, se adapta, y sin muchas veces la participación efectiva en los diferentes lugares de decisión, se nos impuso una realidad y una condición de vida que tuvimos que adaptarnos. Fue a la fuerza, en muchos casos. Muchos no decidieron ser trasladados a algunos barrios reubicados, pero era la realidad, el agua les llegaba a los tobillos y tuvieron que salir y tuvieron que aceptar, pero no formaron parte del proceso previo de decisiones, de qué es lo que buscamos nosotros. Y eso no nos tenemos que olvidar, por eso tenemos que entender muchas veces los problemas sociales que tenemos hoy son resultados de algunas malas decisiones que se tomaron en el pasado. El cambio cultural. La sostenibilidad no solo es técnica, necesita cambio cultural. Las innovaciones sociales con perspectiva de género y participación fortalecen una cultura de cuidado, responsabilidad y colaboración. Este cambio cultural no es inmediato. No vamos a pretender nosotros que a mis padres, de mi mamá que tiene 74 años, me vaya yo y le diga, mamá, desde hoy en adelante tenés que pensar así y aceptar esto y hacer esto. No va a pasar. Este cambio cultural es progresivo. Y ese cambio cultural lo tenemos que iniciar, y me sumo a las palabras del señor intendente que recién estuvo exponiendo, en las escuelas con los niños. Y es un cambio generacional que va a ir teniendo en el tiempo y no debemos apurarnos. No de la noche a la mañana se hace esa transformación de la que nosotros buscamos o pretendemos. Entonces ese proceso debemos acompañarle con políticas públicas desde el inicio de las primeras etapas, de las primeras caminatas en la educación, inicial, media y que sea con un propósito. Siguiente, por favor. Participación ciudadana y cooperación público-privada. Muchos tienen miedo a esa cooperación, pero yo, que provengo del sector privado, entiendo y muchas veces me genera ruido en la cabeza cómo en el sector privado podemos gestionar o tomar decisiones planificadas que en el sector público no se puede hacer. Cómo nosotros, y hablo de nosotros, nombrando al sector privado, vemos, por mí un ejemplo, la cooperativa Colonias Unidas, donde teniendo no solamente una cabeza, un cuerpo enorme, ellos pueden bajar políticas internas institucionales con vistas a diferentes ejes que bajan como una cuestión principal. Y miramos al lado alguna institución pública que no lo pueden implementar. Entonces, para mí las experiencias del privado debemos adaptarlas al sector público, salvando las diferencias del manejo interno. No es lo mismo bajar una orden que dar una directiva o pedir una cooperación, que eso es uno de los principales problemas que tenemos. No es solo dar una opinión, sino un proceso que puede institucionalizarse. La ciudadanía no solo observa, sino que forma parte activamente de la gobernanza. Tenemos que quitarnos de la cabeza, porque vivimos todavía una historia de dictadura, donde el tendotá, el jefe, y eso bajo a todas las instancias de poder, gobernación, municipalidad, donde hay un líder, un jefe, un patrón, traspolado eso al sector, que da una orden y que los demás deben cumplir. Eso debemos buscar la forma de cambiar, de que sea participativo, de que sepamos escuchar opiniones o visiones diferentes a las nuestras y no tomarlas como un desafío. Esas son cosas que todavía nos cuesta trabajar y entender, pero ese cambio cultural va a ser lento, pero debemos impulsarlo desde el lugar que nos toque. Y más las personas que tienen alguna preparación en esos campos. También implica transparencia. Para que la ciudadanía participe bien, necesita acceso a información pública relevante en formatos comprensibles y oportunos. Muchas veces
Queremos repartir información pública y no entendemos que existen diferentes clases sociales que lo van a recibir. ¿Cómo lo van a recibir? Mucha gente todavía tenemos en nuestro entorno que no sabe leer. ¿Cómo le hacemos llegar esa información que sea efectiva, que realmente llegue, o solamente para nuestros discursos de que entregamos tantas cosas o repartimos, hicimos llegar? Pero nunca llegó, nunca trascendió, nunca permeó en las clases sociales en las que nosotros queremos. Hay clases sociales que tenemos que dibujarle, como se dice a veces en otros, hay que dibujarle, hay que hacerle con imágenes comparativas. Y traigo, por ejemplo, algo que nos toca a nosotros, que también dentro del sector político. No es lo mismo que yo le explique a Ña María de Barrio San Pedro, le diga a Ña María, se perdieron 10 millones de dólares en Itaipú que pudieron cambiar tu vida. Yo llega a 10 millones de dólares, te va a decir Ña María. No va a entender. No sé si alguna vez se pusieron a analizar cuando se habla, se robó 300 millones de dólares o desaparecieron tantos fondos en pandemia y unas cuantas cosas más. El ciudadano común no entiende porque no hablamos su lenguaje. En cambio, si le decimos, con 10 millones de dólares podíamos haber construido 350 casas para personas vulnerables que hoy no tienen un techo. Les garantizo que esa Ña María de San Pedro, tú tengo una mondada, ¿y cuál iba a decir la gente? Entonces, conectarnos con ese lenguaje que la gente pueda entender. Porque muchas veces generamos material técnico que el ciudadano común no entiende. Hablamos en lenguaje técnico que no nos bajamos a la realidad de la gente. Entonces, de esa forma, no somos inclusivos. No le hacemos parte. Decimos que ellos escucharon y leyeron, pero no reclamaron nada, decimos. Le dimos la posibilidad en la audiencia pública, pero no dijeron nada. Porque no entendían de lo que se hablaba. La participación ciudadana es mucho más que un ejercicio simbólico. No es para la foto, que muchas veces se quiere ver. Y a veces hasta soy crítico con sectores al que pertenezco, en este caso, porque tenemos que aprender. Es un pilar clave de la gobernanza moderna porque legitima las decisiones, aporta conocimiento real y promueve la corresponsabilidad. Ese es un problema que tienen hoy muchos gobiernos. Toman decisiones solos y después quieren trasladar la responsabilidad a los otros. Siguiente, por favor. Herramientas para la participación ciudadana. Observatorios urbanos. Son espacios físicos o virtuales que hoy se dan mucha facilidad. A veces el trasladarse físicamente en un lugar cuesta más que si tenés una plataforma donde la gente pueda acceder desde sus celulares o lo que fuese, cambian las formas. Que monitorean indicadores sociales, ambientales o de gobernanza en una ciudad. Con participación ciudadana. Permiten que la ciudadanía acceda a datos locales, opinando sobre políticas urbanas, identificando problemas y proponiendo soluciones basadas en evidencia. Los consejos deliberativos son consejos ciudadanos, grupos conformados por ciudadanos y a veces representantes de instituciones que deliberan sobre políticas públicas, prioridades y presupuesto. Yo creo que Encarnación en esta parte tiene varios consejos donde integran educación, salud, turismo, que son espectaculares, hasta el Consejo de Cultura también, donde nuclea sectores públicos, privados, profesionales del área, donde se trata o se busca hablar un mismo lenguaje como objetivo, escuchando diferentes criterios. El presupuesto participativo, mecanismo en el que la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto público para proyectos comunitarios. No solo identifica necesidades, sino que delibera y prioriza qué obras o inversiones que hacer. Esto podemos verlo en educación, ¿verdad? Existe un consejo distrital de educación donde cada uno cuenta sus necesidades, pero después otra vez se tiene este poco dinero y vamos a calificarlo en orden de prioridad y de urgencia. Capaz que a vos no te toca este año porque acá hay más necesidades y manejando esas necesidades se decide construir con las prioridades otra vez. A algunos les parece correcto, pero es lo más democrático porque todos saben, mi necesidad no es tan fuerte como la que tiene la profe de tal escuela que se está por caer su aula.
Entonces, cuando es participativo, se quita el miedo de que se diga, ah, no, este es el mimado luego del intendente o del gobernador, por eso se le hace la obra. Por eso en educación ya no escuchamos más esos problemas, porque esto se logró participativo. Imagínense si en cada área trabajemos de esta misma forma con las inversiones prioritarias, porque las necesidades son innumerables. Pero dentro de esas necesidades otra vez se trabaja en forma participativa, priorizando las más urgentes. Mecanismos digitales. Plataformas en línea permiten que la ciudadanía participe remotamente, presentando propuestas, votando, comentando, borradores de políticas. Estos mecanismos ofrecen mayor alcance, eficiencia, rapidez de comunicación y permiten mayor transparencia si se gestionan bien. Eso es clave para lo que nosotros apuntamos para el futuro. Siguiente, por favor. Planificar con género implica repensar cómo se diseñan los espacios para que funcionen todas las personas, no solamente algunos perfiles sociales. Es importante no solo diseñar infraestructura verde, sino hacerlo con un enfoque que reconozca cómo hombres y mujeres usan la ciudad de forma distinta. Esa visión no se tiene, se proyecta algo para todos de la misma manera. Y cómo sus vulnerabilidades pueden ser diferentes. Paraguay tiene establecido un Plan Nacional Climático que incluye explícitamente un enfoque de género. En la Política Nacional de Cambio Climático también se habla de incluir consideraciones culturales, étnicas y de perspectiva de género en el diseño de todos los planes, programas y acciones, para asegurar que las políticas climáticas no sean neutras en términos de género. El MADES también publicó una guía para incorporar el enfoque de género en acciones climáticas, explicando que hombres y mujeres son afectados de formas diferentes por el cambio climático, según su rol, necesidades e intereses, por lo que las políticas deben partir siempre desde ese análisis. Siguiente, por favor. La educación ambiental no es solo enseñar datos sobre ecología o reciclaje. Mucho tiempo, y yo recuerdo en mi época de estudiante, era esto: ecología es reciclar, es hablar de los pájaros, del tipo de planta, y pensábamos que nosotros estábamos instruidos. Sino formar valores, actitudes y comportamientos proambientales. Cada acción que hagamos debe ser pensado. Hoy me toca a mí en el sector privado. Cada obra que voy a hacer, sea por la infraestructura que sea, a veces la ley te obliga a hacer una evaluación de impacto ambiental, pero hoy decidimos hacerlas en las obras, inclusive en que las leyes no nos obliguen. Porque cada cosa que hagamos genera una acción que impacta en el medio ambiente. Y en la medida en que nosotros seamos responsables en esas acciones, yo creo que cada uno en forma personal ya va a ir teniendo esa conciencia colectiva de que no es solamente la parte económica de lo que cuesta, sino que también es lo que implica posterior a eso si es que no se tienen en cuenta esos cuidados. La educación ambiental contribuye a la conciencia crítica, al enseñar los efectos reales del cambio climático, la degradación ambiental o la desigualdad ecológica. Se empodera a la ciudadanía para que exija políticas más sostenibles y participe activamente. Además, genera un sentido de responsabilidad colectiva. Todos nos sentimos responsables. Cuando les incluís, les haces parte, la gente se siente responsable también de cada cosa que pasa en el interior de su casa o en el entorno de ella, también tiene cierta responsabilidad. Las instituciones y los gobiernos trabajan juntos para cuidar un entorno común. Eso falta fortalecer un poco más. Siguiente, por favor. Voy a ir cerrando. La formación en escuela para mí es el eje principal en todo, para esa transformación cultural que queremos hacerlo. Parece lejano, pero para mí fue ayer nomás que yo estaba en la escuela y hoy ya estoy en otro nivel de edad, económico, político, social. O sea, estamos, y las políticas a veces tenemos que empezarlas, no pensar de que va a tardar mucho y no hacerlas hoy. Estrategias para el cambio cultural a través de la educación ambiental, son talleres comunitarios y colaboración ciudadana también, es muy importante. Y las campañas locales. Las realidades de cada uno de las experiencias que tenemos pueden aportar,
pero al final es nuestra realidad local la que nos tiene que marcar el norte y el rumbo, que es lo que más se adapta a nuestra necesidad. La educación ambiental es mucho más que enseñar, es un medio fundamental para generar un cambio cultural profundo y duradero, transformando cómo las personas valoran y actúan sobre su entorno. Si no le empoderamos a las personas sobre su entorno, jamás van a sentirse identificadas en él. Siguiente, por favor. Interrelaciones entre ejes. La educación ambiental refuerza la equidad de género y la gobernanza local, un cambio cultural profundo. Las tecnologías limpias y la innovación social se potencian con la cooperación público-privada y la ciudadanía. Quiero darle énfasis otra vez en esto. Jamás podemos pretender estar alejados de las experiencias del sector público para tratar de cambiar las políticas públicas nuestras. El sector privado es fundamental en este proceso y de esas experiencias tenemos que captarlas. Por ejemplo, ¿qué iba a hacer de Encarnación si Encarnación estaba aislada de los sectores turísticos hoteleros de la ciudad? Que nosotros por nuestra cuenta armábamos nuestro plan sin tenerle en cuenta al sector privado. Un fracaso. Pero hoy nuestra realidad y nuestras experiencias dan fe de que esa coparticipación generan resultados positivos. Siempre mejorables, claro, vamos a encontrar algunas deficiencias, pero cada vez vamos a ir superándolas para ser mejor y proyectarnos mejor. La participación ciudadana fortalece la gobernanza y legitima las políticas con enfoque de género. Siguiente, por favor. Desafíos y barreras que tenemos hoy. Barreras institucionales. Falta de mecanismos formales para la participación con perspectiva de género. Hoy tratamos a todos por igual. Y esa perspectiva es la que tenemos que entender y saber cómo enfocarlas. La desigualdad en el acceso a la tecnología, la brecha digital, especialmente para mujeres u otros grupos vulnerables, específicamente aquellos grupos, por ejemplo, de la tercera edad. No es lo mismo el acceso a internet o a la tecnología para nosotros que para personas que no crecieron con esa cultura y que hoy máximo te atienden una llamada que es para eso usar la tecnología, pero no están en condiciones de buscar, investigar, preguntar o consultar dentro de esos accesos. A veces decimos, en Google te responde todo, pero esa gente no tiene acceso a Google. No es lo mismo, o sea, a veces miramos y generalizamos, pero no entendemos que estos grupos vulnerables, por su condición de edad o condición social económica, les imposibilita tener acceso a esta información. La resistencia cultural. Cambio cultural no es inmediato, requiere tiempo y educación continua. El financiamiento, que es un desafío. Cooperación, innovación social y tecnologías limpias que requieren recursos adecuados y sostenibles en el tiempo. Medición de impacto. Cómo evaluar si las intervenciones están generando cambio real, social o ambiental, que muchas veces nosotros nomás nos mentimos y decimos esto funciona y a veces no hicimos ninguna medición, no sabemos qué impacto está teniendo o el resultado de las inversiones. Costo-beneficio. Capaz que el beneficio no se pueda medir económicamente, pero sí en el impacto de las políticas que al inicio del proyecto se planteen como objetivos principales. Siguiente, por favor. Las buenas prácticas y recomendaciones. Tenemos que diseñar procesos participativos con criterios de calidad, inclusión, transparencia y continuidad. Es uno de los problemas más graves que tenemos. No somos continuos. Y más en política. Las instituciones, dependiendo de quién está a cargo, el jefe, viene, cambia todo lo que hizo el anterior y empieza de vuelta otra vez con otra visión, otra política. No tenemos políticas de Estado, tenemos políticas de gobierno. Y en muchos casos tenemos políticas personalistas. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, eso se va a hacer. Sin mucho análisis. Genera estos problemas. Incluir a mujeres y grupos vulnerables en roles decisorios y de liderazgo. Hoy vemos que el problema de la tercera edad, en problemas de salud o de cobro de su tercera edad, parece que nosotros, los que no estamos en esa edad, decimos, no, ese es el problema de ellos. Ellos nomás tienen que organizarse. Hace 2 días he visto una reunión de personas mayores donde entre ellos nomás están organizándose.
¿Y dónde estamos nosotros? ¿Pensamos que no nos va a afectar lo que a ellos les afecta hoy? ¿Que no vamos a llegar a esa edad? Tenemos que estar todos involucrados. Que el problema de ellos también sea mi problema y viceversa. Para que las decisiones que tomemos hoy realmente tengan impacto. Impulsar plataformas tecnológicas cívicas para que la ciudadanía también sea parte de crear las soluciones. Integrar la educación ambiental desde temprana edad y como parte de política pública. Yo creo que esa también todavía es una falencia que tenemos hoy dentro de nuestro marco educativo, del impacto o de la importancia que se le tiene que dar a esto como política pública desde el sector educativo. Fomentar alianzas público-privadas que no solo busquen lucro, sino impacto social. Yo creo que enfocar de una manera diferente las políticas de responsabilidad social no es solamente dar un aporte, no es solamente, sino que formar parte de las decisiones y del desarrollo y del impacto en eso. Yo creo que también se debe tener en cuenta como una política de responsabilidad social, involucrar a las empresas, así como lo está haciendo Ecoroga hoy, a que formen parte de ese, con un liderazgo fuerte para estas transformaciones que necesitamos y mucho más nosotros aquí en Encarnación. Monitorear e informar sobre impactos, usar indicadores de gobernanza, género, innovación social y sostenibilidad. Lo que no se enseña no se conoce y lo que no se conoce no se aplica. Mientras más información nosotros tengamos al alcance y al acceso de nuestra gente en diferentes estratos sociales, mayor va a ser la información y la permeabilidad de nuestras ideas en todos estos campos. Si no lo hacemos, no esperemos que la gente adivine. Veo muchas veces que nuestra Constitución dice, desconocer la ley no es motivo para no cumplirla. Dice, ¿cómo vas a cumplir si no enseñamos? Hace pocos días, un productor famoso de Itapúa denunció que gente del MADE se va a chantajearle económicamente. Pero nunca se hicieron campañas de enseñanza. Vos tenés que pagar nomás. Y los que estamos en el sector privado sabemos muchas veces que aunque estés en regla, igual tenés que pagar. Y eso es una de las barreras que tenemos. Hablo de un problema macro que se hizo público, pero vamos al barrio Pacucuá y vemos que por desconocimiento, sin ningún tipo de enseñanza, hoy seguimos viendo aguas servidas en las calles. Porque su clase social le hace tener a eso como algo normal. Entonces es un problema de información, de comunicación y que nos toca a nosotros también como responsables de que eso sea así. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Creo que es un tema que quería abordar con ustedes para que rompamos un poco algunos tabúes. Algunas cosas que nos hacen daño como paraguayos. Algunas cuestiones que se utilizan electoralmente para generar miedo en la sociedad paraguaya, pero que nos daña profundamente mirando al futuro. Son cosas que tenemos que hablarlas, no por hablar de diferencias entre hombre y mujer. Nosotros estamos hablando de las cuestiones de género, mirando hacia las otras cosas que nos quieren hacer tener miedo. Y lo dice un hombre. Tenemos que entender de que más allá de que ganar una campaña electoral solamente, haciéndole tener miedo a la gente, el daño social que se está generando atrás de eso es gravísimo. Por eso tenemos que entender que tenemos que ver nuestra sociedad o nuestro medio ambiente como un todo y no pensando que las 4 avenidas de Encarnación tenemos que tomar decisiones y que los barrios cada uno tomen sus decisiones aisladas y que no nos afecta. El barrio San Miguel de Santo Domingo es tan igual de importante a lo que hagamos acá en el centro de la ciudad. De ahí sale las verduras y las comidas que nos alimentan a nosotros. Y si nosotros no nos enfocamos en ellos, hoy vamos a sufrir eso mañana. Así que quería tocar un poco este tema, que cada uno un poco analice nuestro rol personal, profesional o en el cargo que estemos ocupando públicamente, de que también somos responsables de mirar un poco para adelante y tomar decisiones hoy. Muchas gracias.